Hoy amanecí con la garganta cerrada. Suele suceder, ¿no? Ley de Murphy. Pero bueno, igual con el mismo entusiasmo de estar aquí con ustedes, voy a poner un momentito el video para saludarlos. Mucho gusto a quienes no conozco y pues bueno, seguramente que del otro lado habrá más de una persona que ya conocemos, ya sea por algún otro webinar o por algún curso del BID. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a quitar mi video para que no interfiera tanto con la presentación. Y bueno, como bien decía Julio, el propósito de este webinar es presentar la nueva certificación del PMI, que se llama PMI ACP. Y bueno, claro, empecemos por saber qué significa, ¿no? Estos son los objetivos de aprendizaje. Es conocer qué es la nueva certificación, sobre todo qué propósito tiene, para quién está dirigida, en qué consiste, ¿de acuerdo? Qué habilidades nuevas podemos de alguna manera certificar con esta credencial y alguna más otra información que seguro les será útil. Y como decía Julio, al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas, pero si en el camino alguien quiere preguntar algo, pues también con mucho gusto. Bueno, después vamos a ver cuáles son los requisitos para aplicar. Aquí hablaremos pues de la experiencia que pide el PMI y también de las horas de educación que son necesarias sobre el tema. En el objetivo 3, la idea es conocer el proceso de aplicación, qué necesitamos hacer para poder cumplir los requisitos y así aplicar el examen de certificación. Pues como ustedes saben, todas las credenciales del PMI hay que cumplir ciertos requisitos y después hacer un examen. Así que, pues bueno, ese es el tercer objetivo. Y el cuarto es conocer el contenido del examen. Obviamente estoy hablando de su estructura y cuáles son sus características. Así que es lo que pretendemos al término de este webinar. Muy bien, entonces, decíamos, bueno, pues lo primero es saber qué significa esta certificación PMI-ACP. Y bueno, en inglés, ahí lo están viendo, es el nombre con el que mejor se conoce, que es el PMI AGL Certified Practitioner, que en español, abajo tienen la traducción que el mismo PMI ha hecho. Esta traducción no la hice yo, la ha hecho el PMI. Y en español sería practicante certificado por PMI en enfoques ágiles. Esa es entonces, o ese es el significado de PMI ACP, que seguramente muchos de ustedes ya habían escuchado. Así que bueno, sabiendo eso, ¿a quién va dirigida esta certificación específicamente? Bueno, obviamente va dirigida a personas que tengan experiencia con enfoques ágiles, que más adelante vamos a ver de qué se trata esto de enfoques ágiles. Tienen buenas habilidades de colaboración, lo cual obviamente en la actualidad es muy importante. Acepta la complejidad, y vaya que los proyectos en los que trabajamos son complejos, ¿cierto? Y prospera con tiempos de respuesta rápidos, es decir, esos modelos muy estructurados en donde hasta el final se veían los resultados y entonces decidíamos si hacer cambios o no, o si tenían que modificarse porque no le daban la funcionalidad al beneficiario, al cliente o al usuario. Pues no es más así. Cada vez más los clientes, los beneficiarios, los usuarios quieren resultados rápidos, no solo bien, sino también entregados lo más pronto posible. Entonces, si tú eres un profesional con estas características, definitivamente que la certificación PMI ACP te viene muy bien. Ahora, recuerden que como todas las certificaciones, pues son, digamos, un aval por una institución, en este caso el PMI, de que conocemos, aplicamos y hasta cierto punto dominamos estas buenas prácticas.
Así que sería como simplemente a través de la certificación confirmar que nosotros tenemos estas habilidades. Y pues bueno, al igual que otras certificaciones como la de PMP, pues cada vez son más apreciadas en el mercado, y me refiero pues tanto al sector público como privado, porque cada vez más este tipo de organizaciones solicitan que quienes trabajamos con proyectos pues tengamos este tipo de credenciales también. Así que bueno, eso es su orientación. Entonces, como estoy diciendo, pues esta certificación reconoce formalmente tu conocimiento de los principios ágiles y tu habilidad con estas técnicas. Más adelante también mencionaré algunas de esas técnicas ágiles. El PMI se enfoca, digamos, a la generalidad de las técnicas, no específicamente a una. Seguramente ustedes han escuchado técnicas como Scrum o XP. Esas son algunas solamente. Esta certificación está orientada a algo más global, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, precisamente esta certificación abarca muchos enfoques, tales como Scrum. Scrum, pues bueno, si nos remontamos a sus orígenes, en realidad surgió a partir de un artículo que escribieron un par de japoneses, uno de ellos de apellido Nanaka, que se llamó La nueva manera de hacer productos, y que consistió en estar observando, a ver, no, solo yo, de estar observando prácticas en manufactura. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque Scrum generalmente lo asociamos a desarrollo de software, que ahí es donde cobró más auge, pero realmente nació en manufactura. Entonces este par de japoneses durante mucho tiempo empezaron a observar las prácticas, sobre todo de Toyota, y cómo era posible que Toyota sacara nuevos modelos de autos en mucho menos tiempo que las armadoras de Estados Unidos. Así que, pues bueno, empezaron a observar y a documentar estas prácticas, que después, en 1994, dos personas que probablemente han escuchado hablar de ellas también, Sutherland y Shaver, publicaron en una conferencia un artículo sobre precisamente cómo desarrollar software, ahí sí específicamente, de una manera diferente a la que tradicionalmente se utilizaba, que era el modelo de cascada. Justamente como respuesta a esto que comentábamos, de que los clientes, los usuarios, los beneficiarios quieren productos, resultados cada vez más rápido. Entonces, usar los modelos tradicionales obviamente no era la alternativa, y por eso desarrollaron esto. Y justamente por eso le pusieron Scrum, que es un término del deporte que se practica pues sobre todo en los polos, ¿no? En los hemisferios de norte y sur, que es el rugby, en donde hay una jugada en la que el balón se pone en el centro por el árbitro y los dos equipos se entrelazan y se mueven, se empujan hacia adelante, y claro, algunos tienen que retroceder para quedar justo encima del balón y entonces ellos iniciar la jugada. Y por eso se tomó de ahí este término, porque en las metodologías ágiles, no solo en Scrum, la idea es que los equipos sean multifuncionales y que todos puedan participar en el desarrollo de los productos, en el desarrollo de características, de requerimientos que nos den algo que se pueda utilizar desde la primera vez, ¿no? Entonces, de allí el nombre de Scrum. Otro enfoque que abarca la metodología es el de Kanban. Y bueno, no me voy a dedicar a explicar tanto esto, solamente como es Scrum. Obviamente podríamos hablar horas de cada una de ellas, pero no es la idea. La idea es que conozcan la certificación, ¿de acuerdo? Pero voy a explicar así rápidamente. Kanban significa tablero, en español, es una palabra japonesa también, y esta
metodología se enfoca a hacer algo muy visual, ¿de acuerdo? Por eso se habla de tableros, en donde típicamente tenemos 3 columnas, en una está el trabajo que hay que hacer, en la siguiente columna está el trabajo en proceso y en la última el trabajo hecho. Ahí también podemos aplicar muchas de las características y principios ágiles, pero una diferencia importante respecto de Scrum es que Kanban utiliza lo que se llama el pull system o el sistema de jalar, ¿no? Es decir, no hay ciclos predefinidos como en Scrum, sino que el trabajo va fluyendo por estas 3 columnas conforme se va completando. Aquí lo importante es que la columna del centro, que se llama trabajo en proceso, esté delimitada a cierto trabajo, porque si no se puede convertir en un cuello de botella. Pero finalmente es otro enfoque que también requiere equipos autodirigidos, autocontrolados y multidisciplinarios para que todos podamos participar en la entrega de valor, ¿de acuerdo? La siguiente es Lean, que de hecho el Lean es, digamos que, la mamá de todas estas, porque justamente Lean fue lo que desarrolló Toyota allá en Japón y de donde han nacido otros enfoques ágiles. Si pensáramos en un conjunto, Lean está así por fuera, es, digamos, el más grande, y Scrum y Kanban son parte de ese gran conjunto, es decir, son subconjuntos de Lean, ¿de acuerdo? Entonces, Lean también surgió en manufactura, después se fue a la industria del software, pero todas estas, y eso es lo interesante, todas estas metodologías, filosofías, enfoques, ahora los podemos aplicar a proyectos que no necesariamente tienen que ver con manufactura ni con software, ¿de acuerdo? Es lo que se denomina ahora los proyectos del conocimiento, que más adelante vamos a ver la definición. Y eso es lo realmente interesante porque, claro, nosotros trabajamos con proyectos de desarrollo, que hasta cierta manera están estructurados más de acuerdo con la forma tradicional, clásica de gestionar los proyectos. Pero seguramente habrá componentes de nuestros proyectos que tienen ciertas características como las que hemos comentado y que entonces una de estas metodologías o enfoques aplicaría perfectamente, ¿no? Esa es la idea. Bueno, otra metodología es la programación extrema, o XP como mejor se le conoce. Esta sí es específicamente para desarrollo de software y consiste en que 2 personas desarrollan ciertas funcionalidades, una va creando el código y la otra va revisando que esté bien. Pareciera un poco redundante, pero de esa manera se garantiza la calidad del código y que lo que se esté entregando funciona. Obviamente hay muchas más características de programación extrema, pero como decía no voy a profundizar tanto. Y otro enfoque es el desarrollo impulsado por pruebas. Aquí la idea es que también está muy orientado a desarrollo de software, así que estas 2 últimas, digamos que las trataríamos aparte, si están más enfocadas a ese sector, ¿de acuerdo? Las otras sí las podemos aplicar en nuestros proyectos. Pero bueno, aquí, como su nombre lo dice, la idea es que antes de desarrollar código, se definan las pruebas para que el código justamente vaya cumpliendo con ellas. Y así también nos aseguramos de que lo que se entregue al final de cada ciclo cumpla con los criterios de aceptación que se definieron. Entonces, eso es el desarrollo impulsado por pruebas. Por lo tanto, la nueva certificación PMI-ACP pues abarca todo esto, lo cual, repito, se puede aplicar tanto a proyectos como los de nosotros, como específicamente al desarrollo de software. Obviamente la certificación tiene que abarcar todo esto porque no solo va dirigida a profesionistas como nosotros, ¿no? También a profesionistas que trabajan específicamente en desarrollo de software. Bien, entonces, eso es lo que abarca. Y voy a hacer un poquito de historia de cómo es que
pues ha surgido este enfoque ágil. Pues bueno, como todos sabemos, el ser humano cuando empezó a poblar la tierra, pues era nómada, cazador, y se movía de un lugar a otro, pues justamente en función de encontrar alimento. Y bueno, hasta que se estableció en algún lugar para criar animales y cultivar pues, algunos granos y frutas, fue como se empezaron a crear los primeros poblados. La gente ya no se tuvo que mover y entonces eso fue un gran avance para la humanidad. Eso fue durante mucho tiempo. Eso es lo que se conoce como la revolución agrícola, que duró pues bastantes siglos. Después, como todos sabemos, pues vino la revolución industrial, en donde pues el enfoque era especializar, el ser lo más eficiente, estructuras organizacionales muy bien definidas, jerárquicas. eh, Ahí lo que importaba era hacer más en menos tiempo y con menos, ¿no? Ahí surgieron herramientas que de hecho todavía usamos en la gestión de proyectos, como la gráfica de Gantt. ¿Se imaginan cuántos siglos tenemos usando esa herramienta? Eh, Ahí surgió eso y claro, con el tiempo surgieron herramientas más avanzadas como la EDT o WS, que también así conocemos. Así que, pues bueno, ahí el enfoque era funciones y hacer más con menos y en serie. Por eso, acuérdense del modelo T de Ford, era solo negro, ¿no? O sea, no le cambies nada porque entonces ya no puedo ser tan rápido en hacer autos y vender. Entonces, ese enfoque pues prevaleció mucho tiempo. Eh, Todavía usamos algunas cosas. Hay todavía muchas organizaciones con una estructura totalmente funcional, jerárquica, ¿no? Lo peor es que están trabajando con proyectos. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que vamos es que después de esta revolución industrial, pues ha venido la revolución de la información, que es de hecho la que estamos viviendo, donde tiene como principales características la información y la colaboración. Aquí es donde surgen ahora lo que se denomina los trabajadores del conocimiento, que estoy seguro que la mayoría de nosotros somos eso, somos trabajadores del conocimiento, ya que no solo abarca obviamente científicos, ¿no? Sino también ingenieros, médicos, abogados, artistas, es decir, todas aquellas personas que trabajamos principalmente con nuestro cerebro, ¿no? Y que entonces creamos, producimos, generamos información y sobre todo de una manera colaborativa. Así que esta es la tercera revolución que estamos viviendo actualmente y que obviamente los enfoques que tenemos que usar para muchas cosas y también obviamente para gestionar proyectos, pues tiene que cambiar. Ya no son las mismas circunstancias que la revolución industrial. Así que bueno, en esta tablita está un comparativo de las principales características de trabajo industrial, el que tradicionalmente hacemos y cómo gestionamos los proyectos. Y del lado derecho están las características del trabajo del conocimiento, lo que estamos describiendo ahora, que se basa más en la información y en la colaboración. Por ejemplo, en el caso del trabajo industrial, el trabajo es visible. Tenemos cosas tangibles. Por ejemplo, una escuela, ¿no? O un programa de algo, pero es algo que se ve. En cambio, en los proyectos de trabajo del conocimiento, el trabajo es invisible, porque precisamente puede ser información, puede ser una función de un sistema, puede ser un servicio que no necesariamente es tangible, ¿de acuerdo? En el trabajo industrial, el trabajo es estable, o sea, de hecho, se espera que sea así porque entonces vamos a poder ser más eficientes.
y me remito otra vez a la manufactura, solo coches negros y de un solo modelo, ¿no? Para que nos tardemos lo mismo e incluso podamos reducir los tiempos de producción. En cambio, en el trabajo del conocimiento, pues este es cambiante. Las condiciones que rodean al proyecto y a la organización están en constante cambio. Veamos cómo ha avanzado, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Estamos hablando de que hace pocos años no había Facebook, o quién se imaginaba que ahora los jóvenes y muchos adultos también se la pasan atrapando Pokémones, ¿no? Así que el trabajo es cambiante, nuestros clientes, usuarios y beneficiarios también demandan cada vez más cosas en menos tiempo, como decíamos. En el trabajo industrial se hace hincapié en las cosas funcionando. En cambio, en el de conocimiento se hace hincapié en el cambio de las cosas. Por eso, por ejemplo, Scrum, que es una de las primeras metodologías que mencionamos, invierte el triángulo que nosotros conocemos de alcance, tiempo y costo. En el enfoque tradicional del PMI, del PMBOK, lo que está fijo es el alcance, y con base en la definición del alcance, entonces ya definimos nosotros el tiempo y el costo, ¿cierto? En cambio, en el enfoque ágil, el alcance puede cambiar en cualquier momento. Lo que se fijan son el tiempo y el costo, pero el alcance se deja, digamos, sujeto a que pueda ir cambiando. Por eso aquí dice que el trabajo de conocimiento hace hincapié en el cambio de las cosas. Imagínense que estamos desarrollando un producto o un servicio que está obviamente orientado a cumplir cierto objetivo estratégico de la organización, y que pues precisamente por condiciones del entorno ese objetivo ya no está vigente, y por lo tanto pues las cosas tienen que cambiar. O sea, no tendría sentido crear ese mismo servicio o producto si ya no va a ser útil para lo que originalmente se definió, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se hace hincapié en el cambio de las cosas. Por eso el alcance se deja abierto. Pero claro, tenemos que fijar el tiempo y el costo, ¿no? En el trabajo industrial, más estructura con menos decisiones, esos organigramas enormes que yo estoy o tengo una posición de supervisor, y arriba de mí está el supervisor de supervisores, y luego el jefe, y luego el gerente, y luego el director, y el director general, es decir, miles de niveles, ¿no? En cambio, en los proyectos del conocimiento es menos estructura con más decisiones. Eso significa que los equipos ágiles se recomienda, por ejemplo, que sean hay diferentes opiniones, pero en general se habla entre 3 y 12 personas máximo, pero sobre todo empoderadas, no solo con características de multidisciplina, sino también empoderadas, es decir, que puedan tomar decisiones. En el trabajo industrial se centra en las respuestas correctas, en cambio en el de conocimiento en las preguntas correctas. Por eso es muy importante que en cualquiera de estos enfoques que estemos utilizando siempre tengamos presente ya sea al dueño del producto, al representante del negocio, en fin, a quien conozca bien a la organización y pueda tomar decisiones para generar lo que sea útil para cumplir con los objetivos estratégicos. Entonces aquí el equipo se enfoca más en hacer preguntas correctas de cómo resolver cierta situación, ¿no? En el trabajo industrial se hace énfasis en definir la tarea. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando desarrollamos el cronograma, pues lo primero que hay que hacer es definir las actividades, ¿cierto? Ya luego establecemos la secuencia, estimamos duraciones para poder hacer el cronograma. En un enfoque de trabajo del conocimiento, lo principal es entender la tarea, es decir, entenderla para encontrar la mejor manera de realizarla. En el trabajo industrial también hay un enfoque a comando y control. De hecho, si ustedes recuerdan los 47 procesos del PMBOK, de esos 47, 11 son de monitoreo y control,
y se hace énfasis en cuidar que los resultados no se desvíen del plan. Eso es en lo que nos enfocamos, ¿de acuerdo? En cambio, en los proyectos de trabajo del conocimiento, el enfoque es a dar autonomía, que el propio equipo sea autodirigido, que no necesite que alguien externo lo esté supervisando, precisamente por ese empoderamiento que le hemos dado y por el conocimiento que tiene para hacer las cosas. Son más autónomos. En el trabajo industrial nos sujetamos a estándares estrictos y por eso decíamos hay que cumplir con lo que se planificó y además el plan ya no se mueve, es fijo, está congelado y cualquier desviación se ve mal. En cambio, en el trabajo del conocimiento se permite la innovación continua. Finalmente, un proyecto se lleva a cabo para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización o para dar un resultado a los beneficiarios, no para que termine a tiempo o dentro del presupuesto. Eso lo tiene que hacer, claro, pero no es lo principal. Un proyecto de trabajo industrial se centra en la cantidad. Ya hablábamos de la fabricación en serie y claro, pues para poder fabricar cantidad, pues necesitamos un sistema muy estable, ¿no? Que no nos cambie nada para que seamos más eficientes. En cambio, en el trabajo del conocimiento, la idea es centrarse en la calidad, es decir, en que lo que se está produciendo cumpla con los criterios de aceptación, con los requisitos de los interesados, de tal manera que efectivamente les sea útil eso que le estamos entregando. Y si lo llevamos a un plano comercial, pues que sea negocio, que eso que estamos generando, pues sea aceptado por el mercado. En el trabajo industrial también se mide el desempeño a estándares estrictos. Por eso comentábamos esto de, pues siempre tenemos que revisar los resultados de la ejecución y compararlos contra un plan. Y si no coinciden, entonces vamos mal, ¿de acuerdo? En cambio, en el trabajo del conocimiento, se trata de continuamente aprender y enseñar. Muchas de las metodologías que mencionamos tienen, algunos le llaman artefacto, otros le llaman herramienta, pero hay un espacio donde después de cada ciclo, el equipo hace un alto para reflexionar sobre qué hicimos, ¿sí? Cómo lo hicimos y sobre todo cómo podemos mejorar para el siguiente ciclo. Ahora, aquí estamos hablando, por ejemplo, que si estuviéramos utilizando Scrum, son ciclos de entre 2 y 4 semanas. Entonces, es un tiempo razonable para poder mejorar. Esto podrían decir ustedes, bueno, es que eso también lo contempla la gestión de proyectos tradicional, son las famosas lecciones aprendidas. Cierto, pero generalmente las lecciones aprendidas, si es que se documentaron, se revisan hasta el final del proyecto, ya cuando todo el mundo lo que quiere es irse, ¿no? Ya estamos cansados, o incluso varios miembros del equipo ya no pertenecen al proyecto, o no las documentamos, y lo que queremos es que termine eso, ya no le dedicamos ese tiempo. En cambio, imagínense que lo hagamos cada 2 semanas. Es muy diferente, ¿no? Y la intención de esto es precisamente aprender y enseñar. Que los procesos que estamos utilizando para generar los resultados, los mejoremos. Porque mucho de lo que está detrás de estos enfoques ágiles es la mejora continua. Y bueno, por último, claro, no es todo, pero para poner el ejemplo, en el trabajo industrial se trata de minimizar el costo de los trabajadores para una tarea. Entre más barato me salga, mejor, ¿no? Por eso incluso se le llama recursos humanos. Y bueno, el enfoque del trabajo del conocimiento es tratar a los trabajadores y a nosotros, miembros del equipo del proyecto, como activos. Porque finalmente, ¿quién hace el trabajo? ¿Y quién genera los resultados del proyecto? Pues nosotros, los miembros del equipo. Entonces, el enfoque cambia a vernos como lo más importante, como un activo y no como un costo o un gasto que se tiene que hacer y que entonces entre menor sea pues mejor, ¿no? Así que bueno, aquí pueden ver cómo es muy diferente
el enfoque del trabajo industrial tradicional a las características del trabajo del conocimiento y que hacia allá estamos cambiando eh, como sociedad y en todo el mundo. Ahora, no quiere decir que lo que estamos utilizando actualmente tengamos que desecharlo, no, para nada, ¿no? Es un nuevo enfoque que puede servir muy bien para ciertos proyectos o ciertas partes del proyecto. Así que bueno, hago esa aclaración. Si no, Ernesto Mondelo me va a decir, oye, y todo lo que estamos diciendo en el PM4R, ¿no? Las 7 herramientas y eso, claro que sirve, claro, pero es un nuevo enfoque el que se abarca aquí. Bueno, entonces, eh, hay diferentes tipos de proyectos que necesitan diferentes métodos. Y yo siempre pongo el ejemplo de la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Dependiendo de qué vayas a comer, pues vas a utilizar una de esas tres herramientas, ¿cierto? Es decir, si voy a comer una sopa, un caldo, pues obviamente no voy a utilizar ni el tenedor ni el cuchillo. Si voy a comer un espagueti, pues el cuchillo tampoco me es muy útil. Si voy a comer carne, pues ahí utilizaré una combinación tanto de tenedor como de cuchillo. Entonces la idea es que los proyectos que actualmente enfrentamos son diferentes a los tradicionales y tenemos que utilizar diferentes métodos o enfoques para llevarlos a cabo. Y precisamente algunos proyectos, sobre todo los del conocimiento, además se desarrollan en un contexto complejo y cambiante, que son las principales características de lo que nos rodea. Y entonces ahí efectivamente las metodologías tradicionales ya no funcionan, ya no funcionan. Y tenemos muchos ejemplos. Me viene ahora a la mente el caso de Inditex, que es esta empresa española que tiene marcas como Zara, Oysho, Stradivarius, varias que se dedican a la ropa. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Zara, que tiene más de 5,000 tiendas ya en todo el mundo, pues su éxito se basa precisamente en poder captar esas necesidades cambiantes de sus principales clientas, ¿no? Y llevar a las tiendas en muy poco tiempo ropa que refleje eso que la gente está pidiendo. Por eso, no sé si alguien ha tenido oportunidad de comprar algo en una de esas tiendas. Si tú encuentras algo que te gustó, cómpralo porque ya no va a estar la siguiente vez que la visites, porque todo lo van cambiando de una manera muy rápida. Ese es un muy buen ejemplo de este contexto complejo y cambiante, ¿no? A donde además la parte del gusto y de las exigencias también han cambiado. Bien, con eso pues espero poder clarificar un poco la diferencia entre lo que es el trabajo tradicional industrial y el trabajo del conocimiento, que es a lo que actualmente nosotros pues nos estamos dirigiendo como sociedades, ¿no? Bien, nuestro segundo objetivo, conocer cuáles son los requisitos para aplicar. Espero que muchos de ustedes se hayan interesado en esta certificación. Y pues bueno, fíjense cómo aquí en la parte de educación necesitamos un diploma de preparatoria o equivalente. O dicho de otra manera, no necesitamos tener una licenciatura, una carrera universitaria. No, no es necesario. Y eso está bien porque pues así salvamos algo que pudiera ser complicado para algunas personas. Lo que cuenta más es la experiencia. Precisamente ese es el siguiente requisito, la experiencia general en proyectos. Nos piden 2,000 horas, que son como 12 meses de experiencia como miembro del equipo. Es decir, tampoco tuviste que ser el gerente del proyecto, que eso también facilita cumplir con este requisito. Y 2,000 horas, pues tampoco son muchas. Seguramente ustedes que trabajan en proyectos de desarrollo, pues tienen muchas más horas de vuelo que esas 2,000, ¿no?
Así que bueno, ese es el requisito y puedo comprobar horas de hasta 5 años atrás, que eso también es otra ventaja. Además, si tú ya tienes la certificación de PMP o PGMP, entonces ya cubres en automático ese requisito. Ya no tienes que comprobar esas 2000 horas, ¿de acuerdo? Si ya eres PMP o PGMP. PGPMP es Program Management Professional. Bueno, además de esas 2000 horas de experiencia general, el PMI también te pide 1500 horas trabajando en equipos de proyecto utilizando metodologías ágiles. Ahí sí tienes que haber trabajado al menos 8 meses utilizando Scrum, Kanban, XP, diseño dirigido por pruebas, en fin, esas metodologías que vimos, ¿de acuerdo? Y esta experiencia debe ser en los últimos 3 años, es decir, además como la certificación es relativamente nueva, pues bueno, 3 años hacia atrás cuenta toda la experiencia que tengamos. Importante, estas 1500 horas son adicionales a las 2000 de experiencia general, ¿de acuerdo? Entonces, son los dos requisitos que hay que cumplir. Y el otro requisito, voy a mover un poco la ventana, es tener un entrenamiento en prácticas ágiles. ¿Qué significa eso? Bueno, pues para el PMI entrenamiento es un curso. Debiste haber tomado un curso en estas prácticas ágiles de al menos 21 horas, ¿no? Por eso la mayoría de los cursos de estas prácticas duran eso, 21 horas, para justamente cumplir con el requisito. Ahí, importante, cuiden que la empresa que dicte el curso sea lo que se denomina REP, es decir, un proveedor registrado de educación ante el PMI para que esas horas en automático cuenten. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos son los requisitos. Recuerden que me pueden ir haciendo preguntas o al final con mucho gusto las contestamos. Este es el proceso para aplicar. Como cualquier otra credencial o certificación del PMI, hay que llenar una solicitud en línea. Eso se hace en la página del PMI, que es www.pmi.org, ¿de acuerdo? Ahí buscan credentials y busquen PMI ACP. Una vez que inicias el llenado de la solicitud, tienes 90 días para terminarla. Es decir, no tienes que llenarla hoy o en una sola vez, sino que puedes empezar con tus datos generales y eso, y el PMI te da 90 días para que la termines. Una vez que la terminaste, y acuérdense, hay que cumplir con 2000 horas de experiencia general en proyectos y 1500 horas en prácticas ágiles y tener 21 horas de educación en estas prácticas. Si cumplo con eso, el PMI revisa la solicitud, que esté completa, y entonces de regreso me manda un correo electrónico que dice eres elegible para hacer el examen, ¿de acuerdo? Eres elegible. A ver, déjenme, voy a poner un momentito la cámara. Ahí está. Les llega, no sé si se vea muy bien, pero bueno, les llega una carta como esta que dice eres elegible para tomar el examen PMI ACP. Una vez que has cumplido con todos los requisitos, pues te llega esta carta, pagas, obviamente, ¿no? Pagas, y en ese momento del pago puede resultar que el PMI te haga una auditoría, estas son aleatorias. Si es el caso, entonces te mandan una liga para que veas qué es lo que tienes que completar, porque te lo va a revisar el PMI. Y una vez cumplidos estos requisitos adicionales, entonces ya puedes presentar el examen. ¿De acuerdo? Este número que ven aquí es el tiempo que tienes para solventar la auditoría. La revisión tarda 7 días.
Y una vez que ya tengas la carta de elegibilidad, como la que les mostré, entonces ya tienes a partir de que la recibes un año para hacer el examen. Obviamente, pues no es lógico que dejemos pasar tanto tiempo, ¿no? Hay que estudiar mucho, como el examen de PMP también, y la idea es que una vez que terminemos el estudio, pues hagamos el examen, porque si no se nos olvidan las cosas, o al menos a mí, no sé ustedes, pero yo tengo memoria de teflón, entonces hay que estar repasando y hacer el examen. Ay, alguien tiene su micrófono abierto. Bien, entonces, ¿qué examina la prueba? Voy a mover un poquito esto. ¿Qué es lo que examina? Bueno, son 7 dominios los que se revisan en el examen. El primero es sobre principios y mentalidad ágiles, ¿de acuerdo? Ahí viene toda la parte conceptual, teórica, y cómo ágil no se trata de solo aplicar las herramientas, sino de cambiar nuestra mentalidad. Eso es importante, es más o menos el 16% de las preguntas del examen. El dominio 2 habla de la entrega impulsada por el valor. Aquí, cada vez que hagamos un ciclo, si estamos hablando de Scrum o de XP, tenemos que generar algo que agregue valor. Es algo incremental. ¿Sí? El valor lo vamos generando de manera incremental. No hasta el final del proyecto, sino después de cada ciclo. El dominio 3 es el involucramiento de las partes interesadas, algo que ya habíamos tratado en el PMBOK, que es el tema de involucrar a los principales interesados en las decisiones importantes del proyecto y obviamente en su definición y aceptación. Eso más o menos es el 17% de preguntas. El dominio 4 es el desempeño del equipo, que es también un 16% más o menos. Ahí pues obviamente hablamos de las características de equipos multidisciplinarios, autodirigidos, autocontrolados y empoderados, acuérdense, empoderados. El dominio 5 es la planificación adaptativa, es este concepto de que voy a planificar lo que voy a hacer inmediatamente o muy cercano. Lo que está más lejos de hacerse, en el caso del enfoque ágil, es ni siquiera lo planifico, ¿no? Ni siquiera lo planifico o si acaso hago una planificación pero de alto nivel. Entonces solo planifico lo que está por hacerse. Y eso es 12% más o menos de las preguntas. El dominio 6 es la detección y resolución de problemas. Ahí se habla, por ejemplo, de riesgo, de impedimentos, de todas las situaciones a las que el equipo se puede enfrentar para no entregar valor. Y ahí juegan un papel muy importante en el caso de Scrum, por ejemplo, el Scrum Master, o en el caso de XP, sería el equivalente a un Project Manager o gerente de proyecto. Eso es más o menos 10% de las preguntas. Y el último dominio, el dominio 7, habla de la mejora continua en 3 dimensiones: el producto, el proceso y la gente, y eso es el 9%. Así que esta es la composición del examen en cuanto a porcentajes de preguntas. Vean cómo el tema de entrega impulsada por el valor es la principal, obviamente, de eso se trata, porque pues hemos hablado del trabajo del conocimiento que tiene que ver con información y colaboración, pero sobre todo con entregar valor lo más pronto posible. Y bueno, después viene el tema de los stakeholders o partes interesadas, como muy importante también, y obviamente principios de mentalidad ágiles y el desempeño del equipo es como que lo más importante que el PMI revisa en este examen. Bien, ¿cómo está la composición de dicho examen? Son 120 preguntas, 20 son de experimentación. Al igual que en el examen de PMP, si alguno de ustedes ya lo hizo, también sabrán que hay 25 preguntas de experimentación. ¿Qué es esto?
Bueno, sobre todo este que es un examen nuevo, se diseñan las preguntas. En el caso, por ejemplo, del BIT, yo he tenido la oportunidad de diseñar preguntas para los exámenes de los cursos PMA y del curso que está en línea, en EDX. Y bueno, las preguntas tienen que pasar por todo un proceso de revisión, evaluación, tienen que apegarse a normas de diseño instruccional y muchas cosas que seguramente algunos de ustedes conocen bastante bien. Entonces, cuando por primera vez se generan algunas preguntas, pues hay que probarlas, a ver cómo responden los examinados a eso que está planteándose. Entonces, 20 de esas 120 son esas preguntas de prueba, ¿sí? De experimentación. Entonces, realmente nos evalúan 100. Tenemos 3 horas para realizar las 120 preguntas, es decir, 180 minutos. Y lo que pide el PMI es el 60% de aciertos para poder aprobar el examen. Si se fijan, pues tampoco es muy alto el porcentaje, pero al igual que el examen de PMP, pues no es sencillo. Obviamente las preguntas están planteadas de cierta forma que no solo se haya tratado de memorizar uno las definiciones y conceptos, porque también lo que se revisa es nuestra experiencia precisamente en la aplicación de esas prácticas ágiles. Así que, pues bueno, serían 60 más las 20 de prueba, ¿no? Si nosotros tenemos 80 en total, pues bueno, ya estamos del otro lado. Esta es la composición en cuanto al número de preguntas y tiempo. Bien, y aquí están los costos, algo importante también, para que lo vayan considerando. Ninguna certificación del PMI es barata, eso lo sabemos todos, pero lo cierto es también que, pues una vez teniéndola, también tenemos más oportunidades profesionales. Y bueno, en el caso de la prueba digital, es decir, en línea, en un centro Prometrics, si tú eres miembro del PMI, la primera vez que hagas examen, $435. Si eventualmente no pasaras la primera vez, puedes hacer una segunda y esa te cuesta 335. Si no eres miembro del PMI, entonces, porque no necesitas ser miembro del PMI para aplicar ya sea el examen, no necesitas, pero te sale más caro el examen, $495. Así que, pues bueno, la verdad es que sí vale la pena hacerse miembro del PMI y además por otros beneficios que hay. Y la renovación cuesta 60 para quien es miembro y 150 si no eres miembro del PMI. Así que ahí están los costos para que, además de estudiar, pues vayan ahorrando también. No son nada baratas estas credenciales, pero pues bueno, también la verdad es que son bastante apreciadas, cada vez más demandadas y pues obviamente contribuyen a nuestro desarrollo profesional. Así que bueno, eso es en lo que consiste la certificación PMI-ACP. Espero que algunos de ustedes se hayan animado a hacerla. Y pues bueno, ahora entramos a la parte de preguntas y respuestas acerca de lo que acabamos de ver. Así que adelante, con mucho gusto contesto sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y durante la presentación, Ricardo Edwin Álvarez preguntaba si existen becas para esta certificación y cuánto es el costo. Muy bien. No que yo sepa, no hay becas. Y el costo del examen, pues como vimos, es de $435 si eres miembro y 495 si no. Pero que yo sepa, no hay becas. Hay un sitio que se llama Líder de Proyecto. Lo voy a escribir aquí en el chat. Es un sitio, pues creo que es mexicano también, y ahí dan
becas, pero para la certificación de PMP y la otra que es CAPM, pero no para PMI y ACP, ¿de acuerdo? Entonces, que yo sepa, todavía no hay becas para eso en ningún lado. Si alguien sabe, pues por favor compártanos la información. Bueno, Cristian Sanabria pregunta, ¿cuál es la diferencia de PMI ACP con Scrum? Bueno, que Scrum es solo una parte de, es una metodología considerada ágil. PMI, digamos, ACP es la que englobaría no solo a Scrum, sino a Kanban, a Lean, a FDD, como vimos, y a otras más, ¿no? Entonces, solamente Scrum es una parte de lo que se consideran las prácticas ágiles. Eli Campos, gracias por los saludos, igualmente. Consultarte si en las entidades públicas se viene haciendo uso del enfoque ágil. Pues fíjate que sí, bueno, el caso que conozco es acá en México y en el Ecuador. De hecho, yo voy a Quito del 12 al 18 de marzo a dictar un curso de preparación para este examen y lo está solicitando, no me acuerdo cuál entidad pública, pero es una entidad pública, porque sí, sobre todo quienes desarrollan software, aunque repito que no solo aplica para el desarrollo de software, cada vez más están utilizando este enfoque ágil. Y aquí en México igual muchas organizaciones. De hecho, no solo se está poniendo de moda, sino que yo creo que hacia allá vamos. Yo soy PMP y defiendo el PMBOK a diestra y siniestra, pero siendo realistas, el PMBOK, ustedes lo conocen, acá tengo uno, es un librote así, que 47 procesos, no tiene la agilidad que necesitamos para ciertos proyectos o ciertas partes de los proyectos, ¿no? Entonces, hacia allá está moviendo, digamos, el mercado, hacia estos enfoques ágiles. Carlos Zapata, certificar las 2.000 y 1.500 horas. Bueno, decíamos que esos son los requisitos. Son 2.000 horas de experiencia en general, aquí están. ¿Cómo la certificas? Pues bueno, lo que haces es que llenas la aplicación en línea, en el sitio que les comenté, y ahí tienes que poner en qué proyecto trabajaste, en qué fecha inició, cuándo terminó, ¿de acuerdo? Y cuántas horas trabajaste en ese proyecto. Además tienes que poner una descripción, creo que te dan máximo 1.100 caracteres, para que describas en qué consistió el proyecto, lo principales entregables y todo eso. Eso es para las 2.000 horas. Y para las 1.500, trabajando metodologías ágiles, es similar, nada más que en la descripción del proyecto tienes que demostrar cómo es que usaste esas prácticas ágiles. Por ejemplo, yo acabo de llenar la aplicación. Por ejemplo, puedes decir, bueno, hice este proyecto y los resultados o entregables del proyecto los generamos en 5 sprints, que son las iteraciones que maneja Scrum, ¿no? Y en el sprint 1 generé tal cosa, en el 2 tal cosa, y así sucesivamente. Y la idea es que demuestres precisamente que has aplicado estas prácticas ágiles, ¿de acuerdo? También tienes limitado a 1.100 caracteres, entonces no hay que extenderse mucho, hay que ser muy, muy concreto. Y toda la información que pongamos ahí, el PMI la considera como un acto de buena fe, es decir, te cree lo que pones. Obviamente no se trata de poner mentiras, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que no necesitas estrictamente contar con todos los documentos que hubo en el proyecto y aprobaciones de alguien. No. Simplemente lo que pongas ahí te lo cree. Como dijimos, en el proceso hay una auditoría que es aleatoria. Y en todo caso sí tendrías que
proporcionar al PMI más elementos con los que puedas comprobar esa experiencia. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Es decir, si efectivamente la tuve, hay que llenar un formatito y ahí sí el PMI te pide que te lo firme alguien que trabajó en ese proyecto, ¿no? Pero realmente es muy, muy sencillo. Esa es la manera en la que tendríamos que comprobar esas horas de trabajo. Importante, cuiden que las horas no rebasen 40 a la semana, ¿de acuerdo? Es decir, yo pude haber trabajado simultáneamente en 2 o 3 proyectos, eso no es problema. Pero la suma de eso tiene que ser máximo 40 horas a la semana y también consideren periodos de vacaciones. Por ejemplo, si yo puse que trabajé 52 semanas, 40, 60 horas, que a lo mejor es el caso de alguno, no, eso es un disparador para que me haga auditoría el PMI, ¿no? Porque el estándar son 40 horas a la semana. Bueno, acá el material, a ver, perdón. El material de lectura previo para el examen lo proporciona el PMI con el pago. ¿Qué otras fuentes complementarias de lectura recomiendas? No proporciona el PMI las lecturas. Eso lo tenemos que comprar aparte. Yo tengo 2 libros. A ver, este es uno. Se me hace este muy bueno. Es muy, muy bueno. Este lo pueden encontrar en Amazon sin ningún problema. Y tengo otro, déjenme mostrarles el otro, pero este es el que más me gusta. Está este otro, ¿sí? Pero sí tenemos que comprarlos nosotros por separado, no, el PMI no proporciona eso. Lo que te proporciona el PMI, pues obviamente, como para las otras credenciales, es una guía donde te dice qué va a examinar y te da algunos ejemplos de preguntas y eso, pero no proporciona el material de lectura. Bien, Eli también. Ricardo, ¿alguna experiencia de uso del enfoque ágil en proyectos de desarrollo? Sí. Sí, ahorita del que me acuerdo es un proyecto que se hizo acá en el estado mexicano de Chiapas, que hace frontera con Guatemala, en la Secretaría de Salud. De hecho, fue un proyecto de un programa que se llamó Iniciativa Mesoamericana de la Salud, y un componente de ese proyecto era desarrollar una aplicación que pudieran utilizar los médicos en una tableta. Y esa aplicación, todo ese componente se hizo con Scrum. Entonces, así como ese, hay varios, sobre todo, yo les decía al principio, en proyectos donde tenemos que desarrollar una aplicación, un sistema. Por ejemplo, yo apliqué estas prácticas en el desarrollo de cursos. Yo he hecho varios cursos, incluido uno de preparación para esta certificación, y lo hice con Scrum. Es decir, primero defines cuáles son tus entregables, después la longitud del Scrum, bueno, cuánto va a durar, y cada Scrum, es decir, perdón, cada sprint, cada ciclo, qué es lo que vas a ir haciendo. Entonces, realmente tiene una gran gama de aplicación, ¿eh? Solo es cuestión de que conozcamos las prácticas y utilizarlas, pero sí se puede. A ver, otra. Bueno, creo que ahora sí hay varias preguntas. Farkin, saludos. Algunos ejemplos de grandes proyectos emblemáticos que sabes que se desarrollan con PMI y ACP. Bueno, así emblemáticos, ahora no se me viene a la mente alguno, pero hay proyectos que les decía que no necesariamente generan algo muy tangible como serían obras y que definitivamente podemos utilizar. Cuando es algo como conocimiento, generar conocimiento o un servicio, algo no tan tangible, aplica perfectamente. Ernesto González, ¿necesariamente tienes que ser directivo del proyecto para acreditar horas? No, vean como aquí en la diapositiva dice experiencia como miembro del equipo.
sea, no tuviste que ser el gerente del proyecto. Con ser miembro del equipo es suficiente. A ver, Mujer 70 dice, es tan importante ver esta conferencia porque nos da una mejor visión de cómo venimos haciendo las cosas. Los proyectos los venía siendo muy rígidos. Esto me permite abrir más la óptica para ser más flexibles con los participantes de los equipos sin dejar de ser exigente. Sí, sí es cierto. Y es cierto, los jóvenes que trabajan en la alcaldía de Montería son muy flexibles y hay que adaptarse a eso. Bueno, Mujer 70, has tocado un punto muy importante porque efectivamente, además de esto que hemos hablado de que pues nos enfrentamos a un entorno cada vez más cambiante y demandante, pues también los jóvenes definitivamente que trabajan de una manera muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y precisamente este enfoque ágil se adapta muy bien a ellos, muy bien, porque pues los jóvenes, los millennials, se aburren a la primera, ¿no? Quieren retos, quieren hacer cosas rápido y estas prácticas encajan perfectamente con eso. Entonces, es una muy buena manera de ponerlos a trabajar. Y realmente cuando uno se empieza a adentrar en estas prácticas, son cosas que ya sabíamos nosotros, pero que de alguna manera no las aplicamos, ¿no? Como darle más importancia a las personas. Y por eso se habla del empoderamiento y que los miembros del equipo sean multifuncionales y puedan ellos tomar decisiones. Y no sea solamente seguir un plan, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo, Ricardo, que ya hemos visto todas las preguntas. Muy bien. Y sí, ya hemos pasado el tiempo por algunos minutos, o sea que si quieres podemos ir cerrando la sesión. No sé si te Muy queda bien. algo más por decir. No, a mí nada. Pues nuevamente agradecerles su participación. Espero les haya sido de utilidad esta presentación. Y ahí está mi correo electrónico. Si alguien quiere más información al respecto, con mucho gusto yo se las envío. Muchas gracias. Perfecto, Ricardo. Pues muchas gracias a ti también por tu tiempo y por esta presentación y también a todos los asistentes agradecer su asistencia al webinar. Como les comentamos al inicio, el webinar ha sido grabado y a partir de mañana lo van a poder encontrar en la sección de capacidades dentro del PM4R Cloud. Y nada, simplemente recordar que el próximo webinar que estaremos realizando será el 10 de marzo a las 11 de Washington DC, que es el webinar de la técnica del cronograma ganado aplicada a proyectos de desarrollo, que al igual que hoy podrán asistir si lo desean. Por nuestra parte nada más, muchas gracias a todos y esperamos verles en próximos webinars.